negocios. Y ahora es momento de adentrarnos en el mundo de los negocios y el derecho internacional. Y para ello contamos con la presencia de un experto en la materia. Desde su firma Carrasquillo Law Group, el abogado Roy Carrasquillo nos trae su visión y análisis de los temas más relevantes para el mundo empresarial y legal. Por Noticias Generación News, diciendo la verdad, aunque duela. Abogado Roy Carrasquillo con nosotros, experto en temas de negocios, en temas legales de negocios. Y hoy vamos a hablar sobre una noticia que sale. Florida promulga estricta ley de verificación electrónica para empleadores de 25 años o más, dice. Y no 25, y tienen un error que yo creo que tengan 25 empleados o más. Exacto, espérate, no son 25 años, son empleadores, 25 empleados o más. La empresa de construcción y todos los demás empleadores privados y públicos en Florida con 25 o más empleados deberían usar E-Verify a partir del 1 de julio para asegurarse de que sus empleados no estén ilegalmente en los Estados Unidos. Esto, ¿cómo afecta a las empresas, Roy? Oye, mira, pues esto es una cosa que, como te digo, no es que están haciendo nada, como te diría, nuevo. Yo creo que los empleadores y los patrones siempre han tenido que cumplir con las leyes laborales. El no cumplir con las leyes laborales, pues con la ley de inmigración, pues causa un problema significativo en lo que es el derecho. O sea que, por lo menos desde el punto de vista, es algo nuevo, algo que se tiene que cumplir. No lo es. Es algo que se tiene que hacer. Pero ahora las consecuencias de no cumplir con estas obligaciones son mucho más serias y ahora requiere específicamente varias cosas, como bien menciona. A partir del 1 de julio, si tú tienes 25 empleados o más, tienes que asegurarte de utilizar el sistema de E-Verify. ¿Qué es el sistema de E-Verify? Es un sistema que establece el gobierno de los Estados Unidos, en el cual, a través del número de seguro social y otras partes, verifica que ese patrono tenga que ese empleado tenga la habilidad de trabajar legalmente dentro de los Estados Unidos. Esto aplica a los empleados nuevos, o sea que todo empleado que tú contrates a partir del 1 de julio va a tener, tienes que pasar por este proceso. Si tienes los 25. Los que están no. Los que están no. Esto es lo que pasa. Hay que tener mucho cuidado porque ahora, cuando la ley anteriormente daba unas penalidades relativamente leves, inclusive había unos procesos de darte un aviso, un warning, ahora las penalidades son significativamente más altas. Entonces, el no cumplir con la ley y el tú saber que tienes un empleado el cual no está legalmente autorizado a trabajar en los Estados Unidos se convierte mucho más problemático en el estado de la Florida, porque vas a tener ramificaciones a nivel estatal y potencialmente a nivel federal. Entonces, esto, como te digo, y para darte un resumencito de las cosas, como te dije, tienes que ahora 25 empleados o más, tienes que usar E-Verify y tienes que completar la forma I-9, que es la forma de inmigración donde establece que la persona tiene la capacidad de trabajar. Tienes que mantener récords de por lo menos 3 años y cualquier verificación que hayas utilizado, tienes que tenerla en tus récords, no puedes destruirla, tienes que mantenerla porque te pueden auditar. Entonces, una cosa importante es que si el empleador utiliza el programa de E-Verify, hay una presunción de que está en cumplimiento. Y esto es muy importante porque, claro, una persona podría eventualmente falsificar records, un empleado, y si utilizas ese sistema de E-Verify y te da un falso positivo, te dice que la persona está autorizada, esa es tu defensa para tú como patrono poder entonces defenderte de cualquier acción potencialmente que ocurra. Entonces también hay que hacer unas certificaciones anuales que se tienen que hacer ahora, diciendo de que básicamente tienes que haber estado en cumplimiento de esto, por lo cual es peligroso tener cualquier empleado que no sea autorizado legal. Y como te digo, y las penalidades que empiezan el año que viene, en julio 1 del 2024, son extremadamente altas. Estás hablando de potencialmente $1,000 diarios por cada empleado que no se haya hecho una verificación,
Y la primera violación, que antes era como decir, te daban el pase de monopolio, ahora tienes un año de probationary, estás básicamente en probatoria con tus requerimientos y te puede poner en tu negocio en problemas de poder operar en la Florida. Te tengo una pregunta, porque, por ejemplo, esa noticia que leímos habla de la construcción y hay otras construcciones. Yo tengo dos preguntas. La primera que quiero hacer es, si lo que está haciendo el gobierno estatal de Florida le compete o eso le compete al gobierno federal, que es el encargado de la frontera y de la inmigración. Bueno, esto era un área que ya estaba cubierta, como te digo. Lo que se está haciendo es cambiando los tipos de obligaciones en las cuales tiene el empleado, el patrono, y al igual poniendo unos penalties o unas multas más altas. Pero en forma general existe el concepto de ocupar el campo. En la parte migratoria, el gobierno federal puede ocupar el campo. Los estados, no obstante, pueden asegurarse de que se utilicen esos sistemas, que es lo que está haciendo la Florida. Entonces, si el gobierno federal, a través del Departamento de Inmigración, USCIS, y el Departamento de Trabajo crean unos métodos para que las personas puedan certificar como es E-Verify, como es el uso de las I-9, pero deciden no hacer enforcement, el gobierno de la Florida o un gobierno estatal puede crear leyes para tratar de que esas leyes se lleven a cabo. O sea, Sí, que que lo se que no apliquen, está o sea, haciendo, no está exigiendo nada adicional. Todo lo ellos que pueden decir, ellos pueden crear y decir, ok, para que estas leyes federales se cumplan, nosotros hacemos esta ley. correcto. Acuérdate que ellos no están diciendo ahora, creando un sistema nuevo, el Florida Verification y la forma migratoria F9. No, ellos están diciéndole solamente a los patronos una cosa que ya se supone que estuvieran haciendo según la ley federal. Entonces, esta es la parte que es interesante y por lo que no realmente están invadiendo el campo de la ley federal, porque la ley ya existía y lo que ellos realmente están haciendo al final del día es simplemente ayudando a que se enforcen esas reglas y esas leyes. Ok, aquí te tengo una pregunta también. Por ejemplo, ellos, ¿verdad? En la construcción se puede detener porque, vamos a hablarlo así, hay muchas compañías de construcción que tienen empleados inmigrantes, algunos de ellos no tienen papeles. Entonces, en este sentido, una compañía de construcción, uno piensa, bueno, pues Lennar, que construye casas, pues Lennar es un desarrollador, pero no construye nada. Lennar contrata a la compañía de energía de los peritos electricistas, contrata a los que pinta, contrata a los que ponen el piso aparte, a compañías que hacen eso. ¿Son esas compañías las que tienen que responder o es el constructor de arriba el que tiene que responder por las compañías que subcontrata? Mira lo que va a pasar. Van a hacer dos cosas. Es el responsable directo de lo que establece la ley, es el patrón. O sea que en este caso que tú das, por ejemplo, tienes el desarrollador principal que subcontrata a una compañía de construcción. Esa compañía de construcción tiene que cumplir con estas leyes porque es quien emplea, el que es el empleador de esos individuos. Pero ¿qué te voy a decir que vamos a empezar a ver más y más? Vamos a ver, aunque ya lo incluyen muchos contratos, vamos a ver que ese contrato entre el desarrollador y el subcontratista va a tener en el área de la Florida secciones adicionales y secciones nuevas para asegurarse de que ese subcontratista esté en cumplimiento con todas estas leyes. Y es por el hecho de que vicariamente pudiera tener algún tipo de responsabilidad en algún momento ese desarrollador. Pero otra vez es el patrono, es la persona quien emplea, quien paga su sueldo del individuo. Ese es el responsable al final del día del cumplimiento de esta ley. Pero, como te digo, va a tener ramificaciones y la industria, en varias industrias, porque va a aumentar hasta cierto punto el costo de muchas cosas que quizás compañías como las obligaciones no eran tan onerosas, pues no tenían que tener terceros para poder ayudar en el proceso de una auditoría, lo que llaman una auditoría de I9, que es una auditoría donde se determina si las personas pueden trabajar, este tipo de cosas. O sea que va a encarecer, en mi opinión, un poco los costos de cumplimiento de muchas empresas y
va potencialmente a, a causar problemas en cuanto a cuando vemos estas compañías que quizás estaban utilizando mucha empleomanía que era ilegal, de que ahora mismo se van a ver imposibilitadas de esto por las repercusiones que tiene. Y otra vez, no que no las tuviera antes, pero antes empezabas, por ejemplo, con un cantazo en la muñeca, ahora inmediatamente vas a cosas muy serias. Entonces, esa obligación se la ponen al patrono, afecta a las diferentes personas que están ilegalmente y va a afectar a través de toda la industria, porque, por ejemplo, si tú eres Lenar y tu contratista está en violación de la ley, el que va a salir en las noticias es Lenar, no necesariamente tu contratista, va a salir este X desarrollador grande está utilizando empleados, aunque no sean sus empleados, o sea que esto va a tener repercusiones a través de y afectar al día de día, al final del día, a través de todos los elementos en diferentes industrias en el estado de la Florida. En este sentido, tú como abogado, ¿contemplas que esto podría llevarse a las Cortes Federales o tú entiendes que el gobernador de Santi o la legislatura estatal están, llegaron a la raya, pero no la cruzaron? ¿Cómo tú Mira, lo ves? yo creo que diferente al caso de Disney que discutimos anteriormente, Sí. yo creo que aquí va a ser difícil, yo creo que hacerle un reto a esta ley. Yo creo que esto es una cuestión de elementos que se sabe que tienen que cumplir. El reto mayor es las obligaciones que se ponen ahora en los patronos personalmente y el hecho de que las multas son más altas, etcétera. O sea que yo lo veo, entendemos que definitivamente alguien va a tratar de hacer algún tipo de challenge o de reto a la ley, pero lo veo mucho más difícil a otras leyes porque realmente al final del día no estás haciendo nada diferente y nada que ya no cubra la ley. O sea que va a ser difícil. eh, Contrario a otras leyes, yo principalmente la ley que limita, por ejemplo, los extranjeros y las propiedades, yo veo ahí que va a haber muchos más retos legales que a esas leyes en los tribunales. Pregunta, ¿verdad? Que te Ujú. hago en este momento. Tú como abogado, aunque cada cliente tiene su punto, ¿verdad? Y los abogados lo que pueden dar algún asesoramiento, pero al final la decisión es del cliente. Correcto. Eh, ¿Tú crees que es un buen momento hacer negocios en Florida o miraría otros estados? Fíjate, yo creo que todavía la Florida es un buen sitio para hacer negocios. Yo creo que, otra vez, es cuestión de cómo se deben llevar a cabo. Y al final del día, fíjate, el problema que tenemos es, queremos hacer negocios de la forma correcta, como se deben hacer desde el principio, que esto no realmente al final del día cambia el estado de ley general de la Florida, o realmente vamos a hacer lo que podíamos hacer, estamos al garete y, y lo hacemos como quisiéramos. Y yo creo que la Florida establece todavía un marco pro negocios que va a permitir y permite a diario que negocios se puedan establecer, que puedas tener pequeños negocios. Yo creo que hay muchos beneficios, por lo tanto, esto va a tener un impacto en la parte de cumplimiento. Y otra vez, lo que es importante aquí no es tanto de que asustemos a las personas que potencialmente vengan a trabajar acá, pero va a crear una necesidad de que tengas un equipo con experiencia en el área de inmigración, de ley de impuestos, que te ayude a estar en cumplimiento. Porque muchas veces alguien venía y montaba un negocito y no se preocupaba por estas cosas, es lo que ahora las repercusiones que puede tener van a ser difíciles. Pero la Florida sigue siendo, en mi opinión, un foco excelente para hacer negocios. Yo creo que tiene un muy buen ambiente legal de beneficios económicos y todavía, como te digo, de la parte mía legal, si es el tipo de negocio que se beneficiaría de la Florida, nosotros le recomendaríamos a nuestros clientes que todavía se establezcan allí, siempre y cuando hagan las cosas como son. Y ahí es la parte importante de tu equipo contable, tu equipo legal y migratorio, de poder ayudarte en ese proceso. Fíjate un punto, ¿verdad? Porque tú acabas de decir si queremos hacer las cosas bien, o sea, el entrelínea que tú acabas de tirar es el que se debe de, cuando un negocio se lanza, se debe lanzar haciendo las cosas correctamente. Ahora, cien por hay ciento unas situaciones, hay unas situaciones aquí.
hay gente que tiene inmigrantes trabajando ilegales porque quieren pagar menos la hora, aprovecharse de la necesidad de esa gente. Hay quienes los tienen porque no hay que no encuentran. empleados para cierta función. O sea, Digo, no todo el como mundo que emplea al inmigrante lo hace para aprovecharse del inmigrante. Muchos, de hecho, al contrario, son personas que quizás fueron inmigrantes que creen que lo están tratando de ayudar a esa persona. Y te digo, no todo el mundo es abusador, pero sí causa ahora de que no importa la razón, sea porque lo quieras ayudar, porque no lo quieras ayudar, crea un problema. Y pensando también que varias leyes eh, federales le dan cobertura, donde una persona que tenga, que no, aunque no tenga un estatus legal para trabajar en los Estados Unidos, con los riesgos que eso pueda tener, todavía puede levantar una acción legal contra un patrono que que no cumpla con ciertas leyes laborales. O sea que eso entiendo va a ser interesante. Y veo que eh, sí que nos menciona Nancy Hernández, el cumplimiento de la ley, y otra vez es lo que es bien importante, todos los patronos, no importando su size, su tamaño, deben cumplir con la ley. Lo que pasa es que las repercusiones y las multas, etcétera, de la ley de Florida no se activan hasta hasta que el negocio tiene más de 25 empleados, para proteger ok, quizás a negocios más pequeños que no tienen la capacidad de poder tener una basado en la plataforma pregunta, de ese tipo. basado en la pregunta de Nancy y la contestación tuya, porque dice que se activa las multas de 25 personas para arriba. ¿La multa sería doble? ¿Sería la multa que puede darte a nivel federal y la multa que te pueden dar a nivel estatal o no, Y no sería doble? las repercusiones, esta ley, acuérdate, esta ley es solamente a nivel estatal. No cubre las multas y las cuestiones y cualquier tipo de sanción que te puedan poner a nivel federal. Claro, lo que pasa es que a nivel federal, pues el enforcement o el tipo de monitoreo de esta ley, pues es bastante leve, razón por la que estados como la Florida actúan, actúan de esta forma. Y entonces tratando de incentivar a los patronos a eliminarlos por el efecto que tiene desafortunadamente la inmigración ilegal en estados como la Florida o estados como Texas también. Bueno, Roy, quiero, ¿verdad?, decirte, hay un punto que has dicho importante, sobre todo las personas que tienen eh, la EB5, ¿verdad? Ujú. Y esto. Primero que los empleados que tienen que tener un EB5 tienen que ser empleados legales porque tienen que someter un registro de que tiene los 10 empleos. Segundo, Correcto. de que yo pienso de que si se meten en eso para tener una visa aquí, no tenga mucho cuidado de que no haga algo ilegal que le pueda afectar Bueno, pero todo. ahí viene la parte de cumplimiento, la parte que te mencionaba de cumplimiento, y específicamente en el área de construcción, que es un área que muchas veces es la que crea la mayor parte de los empleos. En el área de EB5, lo que vamos a estar viendo es en los contratos, por ejemplo, de desarrolladores utilizando EB5, es cláusulas que aseguren cumplimiento, no que ya no existan, pero ahora mucho más con repercusiones más serias, por ejemplo, potencial cancelación de contrato, etcétera, donde, por ejemplo, un proyecto que se esté beneficiando de B5, que tiene que crear, como tú bien dices, son empleos de residentes legales o de ciudadanos americanos, no puede correrse el riesgo de que tu patrono o tu compañía de construcción no esté cumpliendo con estas reglas. Y ahí es que, como tú muy bien dices, entiendo, eh, vamos a ver que no solo va a ser los patronos preocupados por la ley, sino gente utilizando otros beneficios. Acuérdate que, como tú bien mencionas, yo no puedo utilizar un programa EB5 para levantar capital foráneo que supone que cree empleos en los Estados Unidos y de repente contratar gente de India o de Australia o de Rusia o personas que estén ilegalmente en los Estados Unidos en este aspecto. O sea que va a ser interesante, como te digo, yo creo que en el mundo de B5 en la Florida, por ejemplo, en el caso de trabajar con desarrolladores y todos estos grupos ha cambiado porque entre esta ley requiriendo esto, entre las leyes que limitan las nacionalidades de las personas que pueden tener propiedades
y las que limitan entonces grupos foráneos siendo dueños de ciertas entidades, particularmente entidades educativas. Vamos a ver, estamos viendo una revisión significativa de los documentos en el área de B5 ocurriendo en la Florida. Y lo que he estado escuchando es que muchos otros estados, o sea, que no solamente la Florida, por ejemplo, en el caso de del poder ser dueño de ciertas propiedades, hay sobre 17 estados, tengo entendido, que están evaluando leyes similares. O sea, que esto no es un caso aislado. En ese caso, no es una situación aislada de la Florida, sino que lo podemos ver unas repercusiones probablemente a nivel nacional. Y hay que seguir estando y estaremos aquí en Generación News manteniéndolos a todos al tanto de cómo quizás otros estados empiezan a ver esto, porque ya es muy diferente un pataleo de DeSantis a Sí, un movimiento nacional con ese aspecto. que otros estados se pongan. De hecho, yo siempre les Correcto. recomiendo a todos ustedes personalmente que si usted tiene un negocio y si usted quiere hacer las cosas bien, saber cuáles son los procesos, usted comuníquese con el abogado Roy Carrasquillo. En el website puede entrar carrasquillolaw.com, carrasquillolaw.com. Mire, a veces la gente piensa que tener un abogado, como lo ven en las películas, diga, ay, mi madre, para yo tener un abogado necesito miles y miles de dólares. Mire, no. Lo primero es que usted siempre debe tener el número de un abogado experto en los temas, porque cuando se meta en un lío como ese, usted tiene que tener, si es que usted está en ese lío, le recomiendo que no, usted tiene que, todo lo que usted diga será usado en su contra. Y hay veces donde usted dice, mire, usted saca una tarjeta, tenga, esta es la tarjeta de mi abogado, con mucho gusto lo puedes llamar y hacerle las preguntas que quiera. O sea, porque siempre las autoridades llegan y usted esto, y ahí la gente se vuelve loco y empieza a hablar y hablar y Sí, no, hablar y no. hablar. Mira, yo Y le comentaba a un cliente que fui con una investigación una vez con unos clientes a la comisión, al SEC. Estábamos en unas entrevistas y me acuerdo que uno de los consejos que se le da al cliente antes de esto es, va a haber silencios incómodos. Durante el silencio incómodo, mantente callado. Porque el silencio incómodo nada más es cuestión de ponerte nervioso para que de repente nadie habla y tú empiezas a hablar y hablar y hablar. sí, sí, Pero mira, yo creo que das un punto, Ray, que es bien importante. Mira, el costo de no hacer las cosas bien al principio es significativamente más alto que cualquier honorario de abogado de ayudar en la estructuración. Como dices, esos son costos que no son muy altos. Estamos hablando de asegurarnos de que las cosas empiezan bien para evitar las repercusiones que pueden tener. Y otra vez, esta es una ley que no solo puede tener repercusiones económicas, esto puede tener repercusiones a nivel criminal y a nivel estatal y federal. Porque acuérdate que, aunque no lo hablamos aquí, muchas de estas personas, las cuales se emplean de forma ilegal, tampoco se pagan impuestos sobre ellas. Entonces, eso tiene una ramificación adicional que para el patrono, las el riesgo a nivel civil, económico y sí. criminal es muy alto. Y otra vez, estos costos, como tú bien mencionas, a esta etapa del juego No, no son significativos y lo que le ayuda es darle la paz mental sí, y a para nuestro cliente de para poder la dormir familia. tranquilo. Que, Para la familia, sobre todo los que están empezando con negocios, ¿sabes qué es eso? Uno invertir en un negocio, empezar a hacer todo para que de momento en un par de horas se te caiga todo. O sea, o correcto, sea, ¿no? Y las leyes, lo que son las leyes migratorias, las leyes laborales, corporativas y todo esto son muy complicadas y muchas veces no es que haya ni siquiera mala fe de parte del patrono, es que simplemente ese desconocimiento lo lleva a errar por no tener la asesoría correcta. Y entonces siempre es importante en un equipo tener tu abogado corporativo y tu equipo legal que te ayude en la estructuración y tu equipo contable para asegurarte que cumples con las reglas de tributación y fiscales para evitar dolores de cabeza en el futuro y lo que te puedo garantizar es costos muchísimo más altos que cualquier honorario que fueras a pagarle a ningún profesional de la contabilidad o de la práctica legal. así mismo es. Así que, señoras y señores, ante eso, aquí está, carrasquillolo.com, carrasquillolo.com es el número de teléfono. Gracias, Roy, por Gracias a ti, haber. Ray, gracias a todos nuestros radioescuchas y internautas y esperamos estar aquí la semana que viene con más temas significativos de la economía a nivel de la Florida y a nivel internacional.
Claro que sí, señoras y señores. Vamos a regresar en breve. Le damos las gracias a Roy Carraquillo por haber estado con nosotros. Venimos en breve aquí en Noticias Generación News con más información para ustedes en el día de hoy. Hacemos una pausa. Siempre van a hablar, pero no importa. Noticias Generación News te pone adelante, dándote la oportunidad de ganarte $5,000.